Capítulo 76. En 1795, cuando se acerca el siglo XIX, el caballo sigue siendo el medio de transporte más rápido. Arre, arre, arre. Una era sin ferrocarriles, automóviles, ni barcos de vapor. Un grupo de jinetes cabalgaba por las llanuras del sur de Francia. Al frente del grupo, un hombre de cabello negro y rizado. Galopaba a tal velocidad que recordaba a los antiguos caballeros medievales. Sin embargo, el caballo que montaba estaba echando espuma por la boca. Un joven de cabello gris que cabalgaba detrás le gritó al verlo. «No lo fuerces tanto, Joachim. Vas a matar otro caballo». El hombre del pelo rizado, Joachim, se burló y le respondió gritando. «Ah. Los caballos que no aguanten este ritmo deberían ser descartados, Capitán Rane. Además, ¿no podemos simplemente traer más caballos de las granjas? Los caballos de guerra son caros. Y además, olvidaste las instrucciones del comandante Dugommier». «Ah, ya sé. Ese viejo, siempre regañando». Sin reducir la velocidad en absoluto, Joachim recitó la orden que había recibido hace 5 días. «Como faltarán caballos de guerra, lleven caballos junto con la caballería. Además, durante la expedición, seremos asignados al ejército italiano». Dugommier, el comandante del ejército en la región de los Pirineos, la frontera entre Francia y España. El grupo de caballería que ahora galopaba era una unidad que Dugommier había enviado al frente italiano. Un total de 3000 jinetes. Aunque la caballería no era particularmente necesaria para luchar en las montañas, esto representaba una gran pérdida para Dugommier. Por supuesto, Joachim, el hombre que cabalgaba al frente, pensaba que Dugommier había hecho un sacrificio en un sentido diferente. HMPH, tener a un húsar excepcional como yo, ¿qué suerte tienes, Bonaparte? Al escuchar esto, el comandante de la caballería, Rane, chasqueó la lengua. Oye, tú no eres un húsar, eres un chasseur. Un jinete ligero, no un lancero. ¿Acaso planeas cargar con una bayoneta? No me hagas reír. Cargar como el viento con una espada, montado a caballo y destrozar al enemigo. Esta es la tradición de los regimientos húsares creados por Federico el Grande. Realmente no tienes remedio. La conversación entre Joachim y Rane era simple. Era una época en la que la caballería todavía dominaba el campo de batalla como fuerza principal. La caballería se dividía en carabineros, fusileros montados, dragones, infantería montada, y chasseurs, caballería ligera. Aunque la distinción entre fusileros montados e infantería montada era ambigua, generalmente se consideraba que los fusileros y la caballería ligera eran las fuerzas principales. Sin embargo, había una rama de la caballería que no estaba incluida en estas categorías. Los húsares. Una rama famosa por su caballería lancera en los países de Europa del Este, especialmente en Polonia. En una época donde las armas de fuego se habían vuelto equipo esencial para la caballería, eran unidades que cargaban valientemente con armadura ligera. Se popularizaron en Europa occidental cuando el famoso Federico el Grande de Prusia los introdujo. Sin embargo, como no podían usar lanzas, principalmente blandían el sable, la espada de caballería. Naturalmente, el ejército revolucionario, recién formado, aún no tenía esta rama. Pero el hombre que cabalgaba agresivamente, Joachim, soñaba con ser un húsar. Mientras el comandante Rane seguía chasqueando la lengua, un ayudante que galopaba inspeccionando las tropas preguntó de repente. «Coronel Rane, ¿estará bien el cuerpo del ejército italiano? He oído que están en medio de una reorganización, sin apoyo y con un comandante sin experiencia en campañas extranjeras». Rane sonrió mientras miraba a su ayudante, con quien había trabajado en los Pirineos. «Capitán Bessieres, no se preocupe. Allí está mi amigo Augereau». Si se refiere al general Augereau, recuerdo que también fue jefe de Estado Mayor en el ejército de los Pirineos. Era un hombre estricto y diligente. Sí, al menos no llevará al ejército a una trampa enemiga. Una virtud rara en el ejército revolucionario, ¿no? Ja, ja. Rane, que había estado sonriendo mientras recordaba a su antiguo camarada, frunció el ceño. Aunque, viendo a ese tipo, me preocupa bastante. A lo lejos, se podía ver a Joachim regañando a sus subordinados. «¡Ey, holgazanes! ¿No pueden ir más rápido? Esta es una oportunidad perfecta para que el capitán Joachim ascienda. No podemos llegar tarde».
Era el típico comandante que solo conocía la temeridad. Si por casualidad el comandante en jefe le confiara el mando cautivado por su valentía, definitivamente no querría estar en esa unidad. Rane sacudió la cabeza con un escalofrío, y Besieres, aparentemente compartiendo el mismo pensamiento, suspiró. Me preocupa quién podrá controlar a ese potro salvaje. ¿Podrá hacerlo el nuevo comandante? ¿Qué tipo de persona es? Yo tampoco lo he visto en persona. Aunque el comandante Dugomir siempre lo elogiaba enormemente. Dice que es un soldado que combina perspicacia, determinación y velocidad. Aunque parece estricto, es alguien que elogia mucho. Nunca lo he visto hablar mal de nadie. Cuando Besieres respondió con cinismo, Rane negó con la cabeza con entusiasmo. No, no era un simple elogio. Si pudiera, la expresión del comandante mostraba que él mismo querría servir bajo Napoleón. Por supuesto, el general Dugomir es un soldado poco expresivo. No habría dado explicaciones detalladas. Rane simplemente lo había captado por intuición. Besieres, quien había cabalgado junto a Rane durante 2 años, preguntó con una sonrisa incómoda. ¿Intuición? Bueno, sí, intuición. Pero lo que he sentido nunca ha estado equivocado. Espero que esa intuición funcione bien frente al general Bonaparte. Besieres mostraba una expresión fría de alguien que no confía nada en la intuición. Rane pensaba exactamente lo contrario. En esta época revolucionaria, cuando todo el mundo está inmerso en apuestas arriesgadas, la intuición es la única forma de sobrevivir. Además, la intuición de Rane nunca lo había traicionado. Mientras cabalgaba suavemente, Rane se dirigió hacia adelante. Sí, vamos de los Pirineos a los Alpes. Sería problemático si fuera en vano. Arre. El número total de jinetes era de 3000. Incluyendo los caballos de reserva, 6000 caballos en total. Los campos del sur de Francia resonaban con el sonido de los cascos. Pam, pam, pam. Los jinetes ligeros, continuando la tradición de Francia, la tierra de los caballeros, comenzaron su galope. Sin embargo, esta era el final del siglo XVIII, no era una época para que lucharan los caballeros. Ah. Caballería. ¿Sabes? Yo también quería ser originalmente un jinete. Es genial, ¿no? La inspección de las unidades militares es tarea de los ayudantes. Eugene estaba recorriendo el campamento del cuerpo italiano, comparando los documentos preparados por el intendente con la realidad. Los soldados, aunque rudos, brillaban sus ojos con entusiasmo, pero todos se quedaban callados al ver quién estaba detrás de Eugene. Era porque lo acompañaban Tournet, de gran constitución, y Junot, con su melena similar a la de un león. Por supuesto, Hippolyte también los acompañaba, aunque no servía de mucho para intimidar. En cambio, Eugene tenía que escuchar el incesante parloteo de Junot. Eugene, mientras verificaba la cantidad de barriles de pólvora colocados a un lado de la unidad, miró de reojo y respondió. Bueno, todos piensan en la gloria de los antiguos caballeros. Si eres soldado, Junot. ¿Verdad? La caballería sigue siendo la protagonista del campo de batalla. Aunque la artillería dispare cañones y la infantería dispare rifles, al final la carga final la hace la caballería. ¿No lo viste en Toulon? Las batallas de fortaleza son la tendencia de esta época. Entonces Junot se relamió los labios y preguntó. ¿Así fue? Pero cuando vi a Marceau en Vendée, él hizo una carga de caballería. De hecho, Junot tenía razón. Hasta antes de la Revolución Francesa, las guerras europeas del siglo XVIII eran principalmente batallas de fortaleza. Esta situación cambió un poco durante la Guerra de los 7 Años bajo Federico el Grande, pero las batallas volvieron a centrarse en las fortalezas en esta época. Sin embargo, después de la Revolución, cuando Francia y la coalición antifrancesa entraron en guerra total, la naturaleza de la guerra comenzó a cambiar. Por ejemplo, apareció la guerra de aniquilación. Es por eso que las cargas de caballería volvieron a ganar prominencia. También es la razón por la que Napoleón solicitó caballería para los Pirineos. Sin embargo, Eugene negó con la cabeza mientras miraba a Junot. En mi opinión, hay una unidad diferente que te quedaría mejor, coronel Junot. ¿Qué es? Tal vez una unidad de bayonetas que carga sin pensar. Bueno, soy bastante bueno con la bayoneta. No. Es eso.
La mirada de Eugene se dirigió hacia una sección abandonada de la unidad junto a los barriles de pólvora. Grenadiers. Grenadiers, es decir, la unidad de granadas. Los llamados granaderos. A finales del siglo XVIII, cuando las granadas aún eran armas pesadas y especiales. Los granaderos eran unidades especializadas en lanzar granadas. Junot exclamó con una expresión incrédula. Oye, granaderos. ¿Por qué no me dices directamente que vaya a morir? ¿No dijiste que querías cargar arriesgando tu vida? Ah, pero esto es diferente. Los granaderos son peligrosos. Las granadas son objetos propensos a accidentes incluso en la historia original moderna. Ni qué decir de esta época, a finales del siglo XVIII. Además, no había lanzagranadas, tenían que acercarse a las líneas enemigas y lanzar las granadas con la fuerza de sus brazos, como si fueran piedras. Era una misión que requería verdadero valor, agallas y velocidad. Y según Eugene, en el Club Napoleón, Junot era quien tenía las mayores agallas. Solo le faltaban un poco otras habilidades tácticas para respaldar esas agallas. ¿Qué tal si se especializaba en granaderos? Era algo que Eugene había estado pensando desde antes. Pero viendo su fuerte rechazo, no parecía que fuera a ser fácil. De repente, Eugene desvió la mirada. Allí, ¿eres un oficial granadero? Un oficial que estaba inspeccionando diligentemente la unidad de granaderos se puso en posición de firmes. ¿Eh? Ah, sí, lo soy. Soy el coronel Eugene Beauharnais, ayudante del comandante. ¿Su nombre? Coronel Eugene. ¿No es usted el que terminó la guerra en Vendée? Al ver al oficial que se iluminó de alegría, Eugene ladeó la cabeza. ¿Me conoces? Sí. Soy Louis Lepic. Estuve bajo el mando del general Kleber. ¿Bajo el mando del general Kleber? Espera, Lepic. Eugene abrió los ojos de par en par. Louis Lepic. Un hombre que se haría famoso en la historia original como comandante de caballería de Napoleón. Particularmente, sus hazañas durante la campaña rusa, donde se enfrentó a los famosos cosacos, están registradas en la historia. Pero había algo curioso entre las unidades que este hombre comandó. Eugene sonrió enigmáticamente mientras miraba a Lepic, quien actualmente comandaba una unidad de granaderos en lugar de caballería. He oído de ti. En cualquier caso, ¿podrías explicarme sobre los granaderos? Lepic parpadeó y respondió sin pensarlo. ¿Eh? Ah, sí. Los granaderos llevan granadas y dan el primer golpe en las líneas enemigas. La tasa de mortalidad, sorprendentemente baja. Porque a menudo nos retiramos inmediatamente sin entrar en combate. Eugene se volvió hacia Junot, quien había estado escuchando con las orejas bien abiertas. ¿Lo oyó? Junot se relamió los labios y encogió los hombros. Ya veo. Pero no parece muy impresionante. ¿Y si montaras a caballo? ¿Montar a caballo? Eugene volvió a mirar a Lepic con ojos brillantes. Aquí, el teniente coronel Lepic originalmente era un dragón. Pero se ofreció como voluntario para los granaderos y ahora trabaja así. Pero verás. Lepic comenzó su carrera militar como dragón. Además, en la historia original, hasta el final de su carrera comandó unidades de caballería en Waterloo. La cosa es que durante la campaña rusa, Lepic llegó a comandar una unidad peculiar. El regimiento de granaderos a caballo imperial. Aunque se llamaban granaderos, en realidad actuaban más como caballería media, pero el origen de su nombre viene de los granaderos originales que lanzaban bombas. ¿Qué pasaría si esta unidad actuara según su nombre? Nacería una unidad que cabalga hacia el enemigo, lanza granadas y luego carga. Eugene le dijo a Junot, que tenía la boca abierta. ¿Qué tal si usáramos una unidad de granaderos montados? Junot gritó con entusiasmo, pero luego ladeó la cabeza. Eso suena genial. Muy varonil. Pero nos faltan caballos, ¿no? Eugene respondió con calma. Pronto llegarán. ¿De dónde? De los Pirineos. El comandante Dugomir dijo que los enviaría. Los 3000 jinetes que ahora venían cabalgando. Por supuesto, Eugene aún no conocía al comandante. Pero estaba seguro de que las tropas que Dugomir enviaría serían de élite. Junot asintió con la cabeza. Bien, entonces el regimiento de granaderos montados será mío.
Ni Eugene ni Junot sabían que el hombre que se convertiría en el mayor enemigo de Junot en la historia original venía cabalgando hacia ellos. Por supuesto, lo más importante ahora no eran los granaderos montados, sino el informe sobre el estado de la campaña italiana. Aunque aún no existe formalmente la estructura de cuerpo de ejército, el ejército del frente italiano es esencialmente un cuerpo compuesto por divisiones. Un total de 45.000 hombres. 60 cañones. Faltan alimentos y armamento. Si comenzamos el combate, aguantaremos unos 2 meses. Niza era originalmente territorio del antiguo ducado de Saboya. Actualmente era parte del pequeño reino que se había elevado al reino de Cerdeña-Piamonte. Pero después del inicio de la revolución, Francia conquistó Niza, que junto con Flandes había reclamado durante mucho tiempo. Por eso ahora el cuartel general del cuerpo italiano está en Niza. Probablemente por eso el edificio del cuartel general provisional tiene un fuerte aire italiano. Un comandante de origen italiano en un antiguo territorio italiano escucha planes para conquistar Italia. Eugene tuvo un pensamiento curioso mientras informaba sobre la situación del cuartel general. Napoleón, sentado en una silla de madera de estilo italiano, preguntó de repente. ¿Ya has analizado todo eso desde que llegaste? No. Es el resumen del coronel Berthier, el nuevo jefe de Estado Mayor como nosotros. También ha preparado un plan inicial de suministros según el momento del avance. Y las rutas de avance. A ver. Los ojos de Napoleón se agrandaron al recibir el informe. Excelente. Esto es mejor que tú, Marmont? Aunque no mejor que yo. Hasta ahora, en el Club Napoleón, los borradores de planes operativos eran responsabilidad de Marmont, un exoficial de artillería. Por supuesto, las ideas brillantes eran de Eugene, y las decisiones finales y modificaciones las hacía Napoleón directamente. Marmont, que echó un vistazo al plan, respondió con una sonrisa suave. Ah, es que yo estaba tan ocupado asistiendo al general. Pero es excelente, sin duda. Vaya, esto es incluso mejor que nuestro joven jinete. ¿Qué te parece? ¿Podrías hacerlo, joven jinete? ¿Por qué tendría que hacer esto yo, Junot? Obviamente el comandante observa lo que hacen los oficiales de Estado Mayor, y yo soy ayudante del comandante. Viendo a Junot y Eugene discutiendo ligeramente, Napoleón negó con la cabeza. Eso no puede ser, coronel Eugene. ¿Qué quiere decir, excelencia? ¿No ha demostrado ya el coronel Eugene su capacidad de mando? Además, ¿no has crecido ya bastante? A tu edad, en otros tiempos ya estarías en edad de casarte. Entonces Junot asintió con una expresión maliciosa. Sí que parece haber crecido. Lo vi el otro día cuando se bañaba en el arroyo. Oye, Junot. ¿Podrías parar? Ja. ¿Por qué? Es divertido. Cuéntanos más. Marmont estaba a punto de sonreír maliciosamente mientras miraba la parte inferior del cuerpo de Eugene, un adolescente de 14 años que había crecido bastante. Basta. Eugene, Marmont y Junot se tensaron todos. Hippolyte y Tournet, que habían estado riendo disimuladamente, y Duroc, que había estado escuchando en silencio, también se pusieron serios. Aunque podían hablar libremente, cuando el comandante se ponía serio, todos guardaban compostura. Esta era la regla tácita de Napoleón establecida en el cuartel general. En realidad, incluso sin reglas, uno no podía evitar cerrar la boca al ver la mirada de Napoleón. Una mirada que parecía atravesar el corazón de las personas como una bala. Napoleón miró a su grupo más cercano de ayudantes y dijo. Le daré al coronel Eugene la autoridad para establecer el regimiento especial de correos de Italia. Puede traer reclutas realistas de Toulon si quiere. Lo importante es que, obviamente, no puede ser una simple unidad de correos. Eugene abrió los ojos de par en par. Eso significaba darle el mando de una unidad independiente. Aunque su rango era coronel, Eugene todavía tenía 14 años y faltaba bastante para que alcanzara la mayoría de edad. Incluso para los oficiales nobles de la vieja era, se necesitaba tener al menos 16 años para recibir el mando. Cuando fue enviado a Vendée anteriormente, estrictamente hablando, fue en una misión especial. Así que esta sería la primera vez que recibiría el mando de una unidad formalmente integrada en el cuerpo del ejército. Napoleón miró fijamente a Eugene y le instruyó.
Debe ser una fuerza de reserva. Una fuerza especial de reserva que pueda asestar un golpe sorpresa cuando sea necesario. Esto era claramente una consideración de Napoleón. Todavía era un muchacho, además de ser un subordinado apreciado y, sobre todo, el hijo de Josépine. No quería que recibiera una bala perdida en primera línea de batalla. Sin embargo, un soldado debe luchar, y Eugene ya había logrado méritos militares sobresalientes. Así que lo colocó en una posición relativamente segura, pero donde pudiera demostrar sus habilidades en momentos de crisis. Junot, que se dio cuenta rápidamente de esto, se quejó entre risas. Vaya, ¿no es esto demasiado favoritismo? En la retaguardia. Mientras nosotros tenemos que ir al frente. ¿Qué dices, Junot? Nosotros debemos servir al comandante, ¿por qué iríamos al frente? Ah, Marmont. Nuestro comandante siempre se adelanta al frente. ¿No tenemos que ir con él? Viendo a Junot y Marmont reír juguetonamente, Eugenia asintió. De repente se dio cuenta que este era un ejército expedicionario que partiría hacia el campo de batalla. Y además, que Eugene se había convertido en un miembro central del grupo más cercano a Napoleón, el Club Napoleón. Aquí había camaradas que valía la pena proteger, sin importar qué destino les esperara. Incluso Marmont, quien en la historia original abandonaría a Napoleón, arrastrado por el torbellino del destino. Entendido, Excelencia. Le enviaré una carta a Pierre Collot para que prepare primero los uniformes. Collot, es decir, el banquero responsable del Banco de Marsella. Eugene había establecido el núcleo del sector de suministros militares del cartel Beauharnais en Marsella, y actualmente Collot lo supervisaba todo. Esto se debía a que habían llamado a París a Damas, el director original del cartel. Además, en la historia original, Collot también se involucraría en el negocio de suministros del ejército expedicionario italiano. De una manera u otra, era el hombre adecuado para el trabajo. Los suministros apilados frente a los soldados el día que llegaron al cuartel general italiano también eran obra de Collot. En ese momento, el rostro serio de Napoleón se relajó repentinamente. Ah, ya que mencionamos a Collot. ¿No se podría conseguir algo como un anillo de diamantes en el Banco de Marsella? Como aún no hemos entrado en guerra, podría contrabandearse, ¿no? Aunque es más un asunto de la compañía comercial que del banco, debería ser posible. ¿Para qué lo necesita? Es que, verás. Pronto será mi primer aniversario con Josépine. En ese momento, Junot no dejó pasar la oportunidad, con los ojos brillantes. Oh, ¿no envió también una carta ayer? Últimamente el subteniente Tournet y el nuevo sargento Armand han estado muy ocupados. Por cierto, ¿dónde está el sargento Armand? ¿Fue a París? ¿Qué dices, Junot? Yo solo envío cartas a París por asuntos oficiales. Simplemente añado algo extra de vez en cuando. Sí, por supuesto, general. Mientras nadie creía la excusa de Napoleón, este se puso rojo como un tomate. Si sigues así, podría enviarte como cartero. Junot. De hecho, en la historia original, Junot realmente se convierte en cartero. Y como resultado, termina siendo testigo de la infidelidad de Josépine. Eugene estaba a punto de sonreír cuando... Ah, están ocupados. Esta vez, todo el Club Napoleón se sorprendió. Era porque Massena, el comandante de división del cuerpo italiano, estaba tocando la puerta. Cambiando rápidamente a una expresión seria, Napoleón preguntó. ¿Qué sucede, general Massena? Estaba revisando asuntos del comando con mis ayudantes. Sí, también escuché bien lo de enviar cartas de amor a París. Ja, ja, ja. Ja. Qué malentendido. Simplemente estoy cuidando de la familia de un oficial bajo mi atención. De repente, con la cara descarada digna de un héroe de su tiempo, Napoleón se levantó de un salto y agarró el hombro de Eugene. Aquí, estoy enviando saludos a la madre del coronel Eugene. Habiendo enviado a un muchacho apenas mayor de edad según los estándares antiguos al ejército, ¿cuánto no debe preocuparse? No es así. Por supuesto, era una excusa absurda, pero cuando un superior hace excusas, es sabio fingir que se le cree. Massena, que alguna vez fue contrabandista y comerciante, conocía bien este principio mundano. Además, aunque Eugene no lo sabía, Massena sí lo conocía a él. Massena, riendo entre dientes, asintió.
Sí, yo también vi la escena donde el joven jinete presentó la bandera. Bien, aquí están las noticias enviadas por nuestro camarada de Toulon, Excelencia. ¿Camarada de Toulon? ¿Quién? El comandante del ejército de los Pirineos, el general de división Dugommier. Masséna, un veterano de la batalla por la reconquista de Toulon, hizo brillar sus ojos. El comandante Dugommier ha enviado caballería ligera. Y nada menos que 3000 jinetes. Eugene y Napoleón también se levantaron de un salto. El regalo enviado por Dugommier, su camarada de batalla en Toulon, finalmente había llegado. Era la mejor carta para usar en el campo de batalla italiano. La caballería. Capítulo 77. Se dice que la caballería puede recorrer 100 kilómetros en un día. Ah, así que estos son los Alpes. Oye, tú. Anuncia que ha llegado la caballería de los Pirineos. Habían pasado 3 días desde que la caballería de los Pirineos partió del oeste hacia el cuartel general italiano en el este. El primero en llegar fue, sin duda, Joachim. Fue gracias a su precipitada cabalgata, sin importarle si los caballos morían o no. Debido a su ruidosa llegada, todo el cuartel general italiano se enteró del arribo de la caballería. El primero en recibir a la caballería fue el regimiento bajo el mando directo de Augereau, que estaba de patrulla. Augereau, quien había enviado rápidamente un mensajero al cuartel general, frunció el ceño mientras guiaba a sus tropas para dar la bienvenida. ¿La caballería se ha unido? Sorprendente. ¿Qué es lo sorprendente, general? Piénselo, coronel Verdier. Hasta ahora no habíamos recibido ni un solo refuerzo. ¿Y de repente nos llueven los apoyos? Augereau respondió secamente a la pregunta de su ayudante, el coronel Jean Verdier. Y que llegue toda esta caballería solo por cambiar de comandante, es increíble. Ciertamente era una era dominada por las armas de pólvora. La caballería era un arma auxiliar. Sin embargo, seguía siendo cierto que la caballería era una rama costosa. Primero había que criar caballos, entrenar soldados que supieran montarlos, y alimentar tanto a los caballos como a los jinetes. Con un cálculo simple, se necesitaba el doble de provisiones. Y esta costosa caballería había llegado de repente. Era sorprendente, incluso considerando la amistad entre el comandante Dugommier y Napoleón. Verdier respondió con una sonrisa amarga. No por nada es un militar político. Hay que reconocer su habilidad, ¿no? ¿No sabe usted, general, lo estricto que es el comandante Dugommier? ¿Lucharon juntos en Toulon? Yo nunca lo he visto, así que no puedo opinar. Confíe en el juicio del comandante Dugommier. Augereau, que una vez luchó en el cuartel general de los Pirineos, frunció el ceño y respondió secamente. No sé sobre lo demás, pero debe ser excelente en asedios de fortalezas, ¿no? La batalla en los Alpes es, al fin y al cabo, un asedio de fortalezas, así que lo hará muy bien. Por supuesto, esta evaluación se basaba únicamente en sus méritos en Toulon. Además, Napoleón no tenía intención de usar tácticas pasivas como el asedio de fortalezas. Pero el plan estratégico de Napoleón aún no se había comunicado a los comandantes de división, y Augereau no conocía en absoluto a Napoleón. Así que lo evaluaba según el sentido común. En ese momento, Verdier ladeó la cabeza. Algo es extraño. Entonces, ¿por qué necesitamos caballería? Augereau también se detuvo y abrió los ojos de par en par. Si se iban a realizar asedios de fortalezas, la necesidad de caballería sería relativamente menor. Sin embargo, hasta ahora las batallas en las que Napoleón había destacado habían utilizado principalmente artillería y fuego de infantería de línea. Las tácticas de caballería no existían en la carrera de Napoleón. Además, los Alpes no eran un campo de batalla adecuado para la caballería. ¿Qué estaría pensando? Fue entonces cuando... ¿Son ustedes los amigos italianos? Un placer. De repente, el capitán Joachim, quien había llegado primero con la caballería, se acercó saludando con la mano junto con sus hombres. El número era de aproximadamente 100 jinetes. Parecía que el grueso de la fuerza aún no había llegado. Augereau miró de reojo a Joachim. Aunque ambos estaban a caballo, el otro parecía más alto debido a su corpulencia. ¿Quién eres, capitán de caballería? Así es. ¿Dónde está el cuartel general italiano? Un momento, debes dar tu nombre y rango.
Soy Augereau, comandante de división del cuartel general italiano. ¿Tu nombre? Augereau tampoco era de baja estatura. De hecho, en la historia original quedó registrado que había menospreciado a Napoleón por su baja estatura. Pero Joachim no solo era alto, sino verdaderamente corpulento. En ese momento, Joachim resopló mientras espoleaba su caballo. Ja. Un simple comandante de división no merece saber mi nombre. Vamos, arre. Cuando los 100 jinetes galoparon al unísono, una nube de polvo se levantó. Fuish. Augereau, Verdier y el regimiento directo de Augereau tosieron mientras se cubrían de polvo. Cof, cof. ¿Quién es ese loco? ¿Verdad? ¿Había alguien así en el cuerpo de los Pirineos? No recuerdo haberlo visto cuando estuve allí. Yo tampoco lo había visto. ¿Qué vería el comandante Dugommier, Kof, para enviar a alguien así? En ese momento, el grueso de la fuerza comenzó a llegar apresuradamente desde la distancia. General Augereau. Lo siento mucho. ¿No hay heridos? Al ver al verdadero comandante de la caballería, Jean Rane, Augereau sonrió ampliamente. Rane. ¿Así que tú eres el comandante de la caballería? Sí. Parece que ese loco de antes se ha comportado irrespetuosamente. ¿Quién diablos es ese tipo? Me gustaría darle una lección. Augereau, que aunque no tan impulsivo como Massena tenía su propio temperamento, rechinó los dientes. Rane, que conocía su carácter por haber servido juntos, sonrió amargamente. Aunque Rane también era bastante temperamental, el Joachim que acababa de pasar era realmente difícil de controlar. Mejor no lo intente, Excelencia General Augereau. Ese tipo, Murat, es incontrolable incluso en nuestra unidad. Aunque consigue bastantes méritos. Si lo golpeas, se revela más. Por supuesto, solo obedece las órdenes que quiere oír. ¿Pero por qué lo han aguantado hasta ahora? Tiene un instinto increíblemente bueno. Instinto para el combate. En ese momento, Augereau estalló de rabia y arrojó su gorra militar al suelo. Como era de esperar, nada normal viene a este campo de batalla abandonado. Maldita sea. Era, sin duda, el día en que Augereau, quien se convertiría en enemigo de Murat en la historia original, lo veía por primera vez. Aunque, por supuesto, en la historia sería más difícil encontrar a alguien que no se convirtiera en enemigo de Murat. El frente del cuartel general de Niza del cuerpo italiano estaba lleno del relinchar de los caballos. Bruum. 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 Mientras 6000 caballos resoplaban, el comandante Jean Rane hizo el saludo militar. Me presento. Soy el coronel Jean Rane, comandante del 13º Regimiento de Cazadores a Caballo del Ejército de los Pirineos. He recibido órdenes de unirme al ejército italiano junto con el capitán Bessieres como subcomandante y el capitán Murat. Napoleón asintió solemnemente. Ni siquiera Napoleón tenía experiencia comandando caballería todavía. Pero la expedición a Italia que estaba por comenzar necesitaría definitivamente caballería. Especialmente para hacer realidad la operación que Napoleón había estado planeando. Sin embargo, el ejército italiano carecía absolutamente de caballería y necesitaba conseguirla de otro lugar. Justo cuando el frente español se había estancado, quedó disponible caballería. De hecho, la región del suroeste de Francia era famosa por ser tierra de caballería. Así que se lo pidió a Dugommier por si acaso, y este envió alegremente a los jinetes. Y además, junto con los oficiales que apreciaba. Fue entonces cuando... Y... De repente, un caballo levantó una nube de polvo al galopar. Polvo. ¿Qué le pasa a ese tipo? ¿Por qué cabalga así? Oye, esto no es un ataque, es una marcha, y está haciendo galope con el caballo. Ni siquiera es trote o paso. Hippolyte, Junot y Marmont estaban a punto de quejarse. De pronto, un hombre de pelo rizado se presentó majestuosamente ante Napoleón. Un hombre corpulento de al menos 180 centímetros. Montado a caballo parecía aún más imponente. Napoleón, que apenas superaba los 170 centímetros, parecía mucho más pequeño en comparación. El corpulento jinete de pelo rizado, Joachim, miró desde arriba a Napoleón mientras reía estrepitosamente. Ja, ja. Soy Joachim Murat. Saludos, camaradas de Italia. Por supuesto, estas palabras eran incorrectas.
Para empezar, los presentes no eran italianos, esta era tierra francesa, y de hecho, Joachim aún no era camarada del cuerpo italiano. Además, presentarse así ante el comandante era extremadamente irrespetuoso. Cuando Jim Rane estaba a punto de estallar de ira, pálido como un papel, Napoleón blandió la fusta que tenía en la mano. ¡Crack! El caballo se asustó y levantó los cascos, y el majestuoso Joachim tuvo que sujetarse apresuradamente. Justo cuando Joachim, que casi se cae del caballo, estaba a punto de enfurecerse, Napoleón asintió gravemente mientras observaba el estado del caballo. Parece que el caballo está agotado. ¿Eh? No, es solo que no ha comido bien. Yo también quise ser jinete una vez. Originalmente, todos los cadetes sueñan con ser de caballería. Al final me convertí en oficial de artillería, pero sé bastante sobre caballos. Napoleón, que una vez soñó con ser oficial de dragones, acarició al caballo y sonrió fríamente. Si montas así a un caballo, no podrás usar la caballería. Tendrás que aprender desde el principio. Eugene sonrió al ver cómo Joachim, es decir, Joachim Murat, era dominado por Napoleón. Joachim Murat, el mejor comandante de caballería de Napoleón. Aunque Jean Rane y Baptiste Bessieres, que estaban detrás, también eran comandantes excelentes, nadie podía igualar a Murat en las cargas de caballería. Por supuesto, Murat no era la persona más importante entre los que se unieron hoy desde el cuerpo de los Pirineos. Era el comandante Jean Rane, que estaba al frente con los ojos muy abiertos. Napoleón se volvió hacia Jean Rane. ¿Has dicho Jean Rane? ¿Eh? Ah, sí, señor. Recibí una carta del comandante antes de que vinieras. Veo que tenemos la misma edad. Cuento contigo en el campo de batalla. Esta expedición necesitará muchos oficiales competentes. De repente, Napoleón miró penetrantemente a Rane y dijo. Porque tendremos que dividir y aniquilar a un enemigo más numeroso que nosotros, atacando sus puntos débiles. El futuro Roland entre los caballeros de la Grande Armée. El hombre que superaría todas las adversidades y sería conocido como el segundo al mando del cuerpo de Napoleón. Uno de los 26 que alcanzaron el rango de mariscal desde simple soldado, Jean Rane respondió con fervor. Excelente, excelencia. Las rápidas victorias de Toulon que elogiaba el general Dugommier. Me gustaría verlas en persona. ¿El comandante dijo eso? Bien. También observaré tus habilidades. Déjelo en mis manos. Atravesaré cualquier campo de batalla. Entonces Murat también saltó precipitadamente de su caballo y gritó. Yo también. En la historia original, Murat fue uno de los más cercanos a Napoleón. Sin embargo, no había lugar para Murat en el club Napoleón ya formado. Incluso si lo hubiera, con un primer encuentro así sería difícil ganar su confianza. Napoleón miró fríamente a Murat y negó con la cabeza. No has escuchado bien mis palabras, capitán Murat. Tienes que aprender desde el principio. A ver, joven jinete. Eugene parpadeó y dio un paso adelante. ¿Me llamaba, excelencia? Has manejado caballos desde pequeño, ¿verdad? Aunque no sepas de caballería, conoces bien los caballos. Enséñale a este temerario. ¿Cómo se monta un caballo? Excelencia. Eso. Eugene parpadeó y dio un paso adelante. Napoleón está intentando domar a este potro salvaje. De lo contrario, ni siquiera podrá montarlo. Por otro lado, para Murat era una situación indignante. El impetuoso Murat rugió mirando a Napoleón, Eugene y al cielo. Me están diciendo que me convierta en subordinado de Esmocoso. Imposible. Sin embargo, por muy indisciplinado que fuera Murat, no podía desobedecer las órdenes del comandante. Murat, quien en la historia original quedó como sinónimo de comandante de caballería del cuerpo de Napoleón. Su poder de carga era incomparable. Su instinto para el combate era excelente y una vez que captaba algo, podía atravesar instantáneamente los puntos débiles del enemigo. Sin embargo, no sabía cuidar a los caballos, obviamente desconocía la visión general de la guerra, y ni hablar de la diplomacia apropiada, incluso le faltaba lealtad. De hecho, en la historia original, terminaría siendo uno de los mariscales que traicionaron a Napoleón. Verdaderamente era como un potro salvaje. El problema era que Eugene no era un jinete lo suficientemente hábil como para tomar a un potro salvaje.
Excelencia, ¿sabe que en realidad solo he montado ponis? Napoleón, mientras hojeaba unos documentos, miró de reojo a Eugene. ¿Así? A partir de ahora montarás caballos apropiados. Ya tienes 14 años y pareces haber crecido un poco. Duermo bien. ¿Por qué no descansa bien por la noche también, Excelencia? Es bueno para la salud. Vaya, qué regañón. Ni mi madre me daba tantos consejos. Solo entonces, arrojando los documentos de operaciones que estaba revisando sobre la mesa, Napoleón esbozó una sonrisa. Lo pensaré si Josépine me lo dice después. En fin, ¿hay algo que quieras? Normalmente Napoleón no explica sus intenciones en detalle. En Toulon, en Vendée, en París, simplemente decía lo que había que hacer. Sin embargo, Eugene siempre captaba bien las intenciones de Napoleón. Incluso sin ser el hijo de Josépine, había razones para que Napoleón lo favoreciera como ayudante. Pero Eugene, que ya debería conocer las intenciones de Napoleón, mostraba una actitud de querer rechazar. Significaba que quería algo. Eugene, mirando fijamente a Napoleón, preguntó. ¿Quiere domar al potro salvaje? Es un insolente. Pero viendo su manera de montar, aunque es brusca, tiene algo extraordinario. ¿Qué cosa? Napoleón entrecerró los ojos y susurró. Poder de penetración. Esta vez era una respuesta que Eugene no había previsto. Eso no se puede enseñar. Cuando yo montaba en la academia militar, me decían que era bastante bueno. Pero la temeridad es difícil de adquirir. Desde que las armas de pólvora aparecieron en el campo de batalla, la caballería es básicamente un apoyo para la infantería y la artillería. De ninguna manera. Napoleón negó firmemente con la cabeza y dijo. El poder de penetración de la caballería todavía es efectivo. Especialmente los caballos del sur de Francia son excelentes para la carga. En realidad, Eugene había vivido en la era moderna de la historia original donde los caballos ya se habían retirado del campo de batalla. Quizás por esa experiencia había olvidado algo. La última era en que la caballería podría volver a ser protagonista en el campo de batalla. Principios del siglo XIX, la época de las guerras napoleónicas que pronto llegaría. Esta era precisamente la época en que el poder destructivo de las armas de pólvora era ambiguo, no había otros medios de transporte, y la caballería se había adaptado flexiblemente a las armas de fuego. Tal vez por eso el indisciplinado Murat había sido tan efectivo en la historia original. Eugenia asintió. De acuerdo. Pero cuando haya domado a Murat, deme a Junot. ¿Qué? De todas formas, usted no podrá usar a Junot más que como recalero. Francamente, no es especialista en artillería como Marmont, ni es alguien versátil como Duroc. De repente, Eugene miró fijamente a Napoleón y dijo. Pero si dejamos a Junot solo, morirá corriendo imprudentemente en el campo de batalla. Podría ocurrir un gran accidente en la expedición a Italia en cualquier momento. Sobre el incidente donde Junot, lleno de valor, recibe un disparo en la cabeza mientras lidera una carga. Algunos académicos consideran que esta herida fue la causa de la enfermedad mental que Junot desarrollaría más tarde en la historia original. Junot fue el primer camarada que Eugene conoció en Toulon. Naturalmente, no quería dejarlo fracasar miserablemente. Napoleón, que aunque desconocía la historia sí conocía la temeridad de Junot, se golpeó suavemente la cabeza y preguntó. ¿Qué piensas hacer con él? Comandante del regimiento de granaderos montados. ¿Qué? ¿Dices que pondrás granaderos a caballo? Ante Napoleón, sorprendido por esta idea inesperada, Eugene respondió con firmeza. Sí. Será la fuerza de reserva y unidad especial que usted me pidió crear. Literalmente se convertirá en una unidad que lanza ataques sorpresa. Napoleón rodó los ojos y sonrió satisfecho. Lo tenía. Bien. Si logras tomar a Murat, te lo permitiré. Eugene salió entusiasmado después de obtener el permiso para crear la unidad que deseaba. Por supuesto, no todos estaban tan entusiasmados. Hipólite, siguiendo a Eugene por detrás, se rascó la cabeza y preguntó. ¿Cómo diablos vas a controlar a ese tal Murat? Parece completamente incontrolable. Saltaba con tanta energía como si tuviera sífilis. Ojo por ojo, diente por diente. A la fuerza se responde con fuerza. ¿Qué? Eugene se volvió hacia Hipólite y sonrió astutamente.
Para domar a un potro salvaje, hay que mostrarle una fuerza más salvaje. Hay que someterlo mientras aún no tiene experiencia. El día que la caballería de los Pirineos se unió al cuerpo italiano, Eugene recibió a Murat como su subordinado, a cambio del derecho a crear una brigada de granaderos montados. Capítulo 78. Entonces, ¿en qué estado se encuentra Italia en 1795? Simplemente no existe. Por supuesto, la península itálica existe como región. Sin embargo, no es un estado unificado, y desde la Edad Media ha permanecido dividida con varios países coexistiendo. A pesar de esto, Francia ha fracasado repetidamente en conquistar el norte de Italia. No es algo de ayer ni hoy. Es algo que se ha intentado desde 1494, durante la época de Carlos VIII, hace 400 años desde el presente. ¿Por qué tenían que fracasar? La casa imperial del Sacro Imperio Romano, los Habsburgo. Ha sido porque esta familia lo ha impedido repetidamente. Incluso ahora, cuando la revolución ha estallado, sigue siendo así. El Sacro Imperio Romano, una unión de principados representada por los Habsburgo. El conjunto de territorios directamente gobernados por los Habsburgo se conoce colectivamente como Austria. Actualmente, el comandante en jefe del ejército del Rin en el frente austríaco es el veterano Wurmser. Wissembourg, cuartel general imperial del Rin. Allí, el comandante en jefe, Dagobert von Wurmser, exclamó de repente. ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Francia viene? No es que Wurmser estuviera particularmente sorprendido. Es porque está sordo. Ya con 71 años, es un veterano que ha luchado durante mucho tiempo contra los otomanos, Prusia y Rusia. Especialmente durante la Guerra de Sucesión Bávara, se hizo famoso como protector del imperio al derrotar al ejército prusiano. Incluso este valiente veterano que recorría los campos de batalla, ahora ha envejecido y su audición ha disminuido. El coronel Johann von Klenau, su ayudante, gritó con voz fuerte. Sí. El gobierno francés ha cambiado de nuevo. El nuevo gobierno ha declarado guerra total. Dicen que van a invadir por el frente italiano. ¿Han cambiado de nuevo? Bueno, nuestro emperador también ha cambiado ya 3 veces. ¿Pero por qué vienen por Italia? La zona de Lombardía estaba bien y les gustaba. Por supuesto, el frente principal es el Rin, señor. Ese lado es auxiliar. Pero aún así parece que superan los 40.000. El emperador actual del Sacro Imperio Romano es Francisco II. Es el hermano mayor de la famosa María Antonieta y sobrino de José II. José II murió en 1790 por problemas de salud, cuando la Revolución Francesa estaba en pleno desarrollo. A la edad de 49 años, murió relativamente joven. No tuvo hijos, ya que su esposa e hija murieron sucesivamente de viruela. Aunque fue un emperador músico que una vez descubrió a Mozart, era torpe en la guerra. Afortunadamente, murió antes de que comenzaran las guerras revolucionarias. Después, su hermano Leopoldo lo sucedió, pero murió por enfermedad 2 años después. 3 años después, ahora el joven emperador Francisco II, de apenas 27 años, es el actual poder supremo del imperio. Era sobrino de María Antonieta y también primo de María Teresa. Estos frecuentes cambios de emperador durante el inicio de la revolución son una de las razones por las que Austria no pudo triunfar. Pero ahora es diferente. El emperador es joven y, aunque carece de experiencia, gobernará de manera estable. Además, los miembros de la familia imperial con experiencia militar, como el archiduque Carlos, hermano del emperador, están al mando del área militar. De hecho, Wurmser fue recomendado por el archiduque Carlos. Por lo tanto, Austria también se está preparando para una contraofensiva en toda regla. Aunque sordo, Wurmser, el veterano con visión estratégica, se acarició el bigote. 40.000. Habrá que investigarlo con más precisión. Por cierto, aún no hay noticias del reino de Cerdeña. Cuando el comandante en jefe estaba a punto de hablar consigo mismo, un general que había venido para despedirse preguntó al ayudante. ¿Por qué el comandante menciona de repente el reino de Cerdeña, coronel Klenau? Ah, comandante Beaulieu. ¿Es su primera vez en el ejército del frente italiano? Para que Francia llegue a nuestro lado, naturalmente debe pasar por el reino de Cerdeña, ¿no? Como no hay petición de refuerzos, está hablando consigo mismo. Ya veo.
Realmente lo interpreta muy bien. Jean-Pierre de Beaulieu, el comandante que ahora se dirige a su nuevo puesto. Su destino es comandante del ejército de defensa de Lombardía. Su misión es defender el ducado de Milán, territorio austríaco, es decir, la región de Lombardía. Originalmente, Beaulieu destacó en Flandes. Derrotó al duque de Biron y ejecutó bastante bien la defensa de Flandes. Sin embargo, cuando Flandes finalmente fue conquistada, Beaulieu fue temporalmente destituido. Luego fue llamado al ejército de Lombardía. Iba con la sensación de que descansaría de las intensas batallas que se habían librado en Flandes. Como dijo Wurmser, hasta ahora no había habido ningún problema en Italia. De hecho, todavía piensa lo mismo. El coronel Clenau también respondió con una sonrisa, sin mucha tensión. Como he servido al general Wurmser desde el inicio de la guerra francesa, ahora que ha sufrido tanto en el Rin, debería ser tiempo de descansar. Aunque quizás tenga que luchar de nuevo, comandante. Beaulieu asintió. Originalmente, el comandante supremo de las fuerzas del Sacro Imperio Romano en el norte de Italia es el comandante de Lombardía. Si el ejército francés realmente invade, será Beaulieu quien les haga frente. Pero, ¿realmente el ejército francés haría una invasión tan imprudente de Italia? Ya hay intensas batallas comenzando en el Rin y Flandes. No deberían tener recursos ni tropas para invertir en el frente italiano. En ese momento, el veterano sordo del ejército austríaco, Wurmser, gritó. Génova. ¿Perdón? No, comandante. ¿Qué quiere decir? Allí, en Lombardía está Sebotendorf, ¿no? Dile que tenga cuidado. Y también al conde Argenteau. Prepara las cartas inmediatamente, Clenau. De repente, mientras gritaba los nombres de los generales austríacos del norte de Italia, la mirada de Wurmser se dirigió hacia su ayudante. Beaulieu, que estaba junto al ayudante Clenau, accidentalmente cruzó miradas con Wurmser. Beaulieu respondió impulsivamente lo que sabía. El conde Argenteau es el amigo que destacó en el asedio de Belgrado. Es un tipo valiente, cumplirá bien las órdenes. Wurmser asintió mientras se acariciaba el bigote blanco. Sí. Existe la posibilidad de que el objetivo de los franceses sea Génova. Pero, ¿ahí, quién eres? Parece que también su memoria ha empeorado con la edad. Dudando ligeramente de si su juicio sería confiable, Beaulieu hizo el saludo militar. Después de todo, Wurmser es claramente el superior de Beaulieu. Yo. Soy Beaulieu. El nuevo comandante de Lombardía, señor. Ah, sí. ¿Vas tú como responsable de esa zona? Deberás conducir y hacer avanzar las tropas hacia el frente de Cerdeña. ¿Qué? Comandante en jefe, ¿qué quiere decir tan repentinamente? Aunque no reconocía su cara, Wurmser parecía conocer su nombre, pues dio instrucciones precisas. Sin embargo, Beaulieu frunció el ceño. El reino de Cerdeña-Piamonte. Aunque lleva el nombre de la isla como título del reino, en realidad su capital está en la región del Piamonte, en Turín. Aunque está justo al lado de Lombardía, es claramente un país independiente. La Casa de Saboya, o Saboya en francés, es una dinastía que ha existido durante casi 400 años. Esto significa que es difícil para Austria enviar tropas allí arbitrariamente. Pero Wurmser chasqueó la lengua y presionó a Beaulieu. ¿Por qué te haces el que no sabe? Aprovechar esta oportunidad para poner al reino de Cerdeña bajo la influencia de nuestro Sacro Imperio Romano. ¿No es ese el objetivo de Su Majestad el Emperador? En mi opinión, es muy probable que el ataque de Francia sea falso. A lo sumo apuntarán a la República de Génova. Por lo tanto. De repente, los ojos de Wurmser se abrieron. Con el pretexto de la defensa, tú ocuparás Cerdeña. ¿No somos acaso parte de la alianza antifrancesa? La alianza antifrancesa. Es decir, una coalición militar de países aliados contra Francia. El reino de Cerdeña también odia la revolución y se unió a esta alianza por temor a la invasión francesa. El plan de Wurmser es aprovechar esta situación para extender su influencia hasta Cerdeña. Especialmente ahora que Francia realmente no tiene recursos para iniciar una expedición a Italia. Beaulieu asintió y luego volvió a inclinar la cabeza con duda. ¿Y qué hacemos si Francia realmente viene? Entonces Wurmser chasqueó la lengua. ¿Por qué crees que te digo que envíes primero a Argenteau?
TSK, un tipo con buen oído que no entiende lo que se le dice. Solo entonces Beaulieu comprendió la estrategia de Wurmser. Esto es como un juego de ajedrez. Se mueven las piezas, pero no con un solo propósito. Si el ejército francés no se mueve, se intimida al reino de Cerdeña. Pero si el ejército francés realmente se mueve, pueden adelantarse a la defensa. Hacia la dirección de Génova. Ya veo, entendido, comandante en jefe. De repente, Wurmser sonrió con una expresión astuta como la de un zorro. Hazlo bien. Si no, tendré que ir yo mismo hasta allá. En la península itálica donde Italia no existe. Allí se estaba levantando el telón del choque entre Francia y Austria. En realidad, el cuerpo del ejército francés en Italia no tiene ningún interés en Génova. Al menos no por ahora. Justo enfrente tenemos el reino de Cerdeña-Piamonte. Detrás está el ducado de Milán, y luego la República de Venecia. En el centro están el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Parma y los estados pontificios. Todos son enemigos de la República. También son países bajo la influencia de la alianza antifrancesa, especialmente del Sacro Imperio Romano. Cuartel General Italiano, Niza. Antes de preparar la marcha, comenzó el briefing operativo. Masena, que había estado en Niza bastante tiempo, está explicando la situación actual. Señalando el mapa de Italia colgado en la pared con su bastón de mando, Masena torció la boca. Todo esto es prácticamente una sola gran fuerza, comandante. La alianza antifrancesa. Es una situación de emergencia donde casi toda Europa, excepto Rusia, está atacando a Francia. Esta temible estructura se aplica igualmente a Italia. Francia no tiene ni un solo aliado en Italia. Sin embargo, Napoleón, mirando el mapa, negó firmemente con la cabeza. Te equivocas, general Masena. ¿Qué? ¿Qué quiere decir? ¿Conoces Italia? Dirigiéndose a Masena, que había sido tomado por sorpresa, Napoleón se acercó a grandes pasos y señaló el mapa. El italiano es mi lengua materna. Mi hermano estudió en Pisa. Te lo digo basándome en esa experiencia. Italia no es una sola. Además, el ejército austríaco tampoco puede moverse como uno solo. Justo ahora. De repente, el dedo de Napoleón señala Niza, justo enfrente. Aquí, ¿crees que el reino de Cerdeña y el ducado de Milán se moverán como uno solo? Actualmente, Italia está dividida entre la esfera de influencia del Sacro Imperio Romano y el reino de Sicilia, gobernado por la Casa de Borbón en el sur de Italia. Además, la esfera de influencia del Sacro Imperio Romano en el norte de Italia tampoco es una sola entidad. Cerdeña-Piamonte en el oeste, Lombardía en el centro, la República de Venecia en el este. Y como acaba de mencionar Masena, también hay ciudades-estado y pequeños principados. Alianza antifrancesa. Esfera de influencia del Sacro Imperio Romano. Enemigos de la República. Todo parece ser uno solo, pero es diferente. Especialmente los primeros oponentes con los que el cuerpo del ejército francés en Italia debe chocar. El reino de Cerdeña y el ducado de Milán son particularmente así. Napoleón explicó con una sonrisa confiada. Absolutamente no. Estos dos se llevan muy mal. Se puede saber estudiando la historia. ¿La historia? Sí. El reino de Cerdeña perdió Sicilia ante Austria durante la Guerra de Sucesión Española. A cambio, recibió la isla de Cerdeña. En el siglo XVIII, Europa libró innumerables guerras aunque no hubo una guerra total. La Guerra de Sucesión Española, la Guerra de los 7 años, la Guerra de Sucesión Bávara. En aquel entonces, el reino de Cerdeña, que era el ducado de Saboya, perdió Sicilia que había ganado en la guerra. A cambio, obtuvo la isla de Cerdeña y un título real solo de nombre. Por eso, el reino de Cerdeña tiene una relación peculiar con Austria. Por supuesto, ahora parece estar del lado de Austria. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común, Francia. Si Austria no estuviera, el reino de Cerdeña caería bajo la influencia de Francia, país fronterizo. Especialmente ahora que ha comenzado la revolución. Como todos los países europeos, el reino de Cerdeña también sufre el riesgo de una rebelión popular. Una república, un país donde el pueblo gobierna directamente después de matar al rey. Es una ideología que puede hacer hervir a cualquier ciudadano. Sin embargo, la alianza entre Cerdeña y Austria no es en absoluto sólida.
Como cuando Inglaterra tomó y luego abandonó la mano de Prusia durante la Guerra de los 7 años. Pero en situaciones de crisis, los aliados se traicionan fácilmente entre sí. Es una lección histórica. Por lo tanto, Napoleón fue señalando uno por uno los países italianos en el mapa. Uno por uno, y otro más. Solo hay que derrotarlos por separado. Turín, la capital de Cerdeña, Milán del Ducado de Milán, y Venecia. Y Roma al sur. Pero no se detiene. De repente, la mano de Napoleón se detuvo en un lugar. Nápoles, aún un reino gobernado por una rama de la Casa de Borbón. Esa es la esencia de mi estrategia. Todos contuvieron la respiración. ¿Hasta dónde pretendía llegar este hombre? De hecho, probablemente aún no tenía experiencia en dirigir una guerra de gran escala. Entonces Napoleón chasqueó la lengua. El problema es que para hacer esto necesitamos un ataque rápido. ¿Un ataque rápido? Sí, Masencia. No debemos dar tiempo al enemigo para prepararse. Debemos haber avanzado antes de que se den cuenta. De repente, Napoleón miró a Massena y a todos los comandantes de división y ayudantes del cuartel general. La velocidad. Es el alfa y omega del éxito de esta expedición. Esta es la tarea central de la expedición italiana según Napoleón. Ahora, en el cuartel general italiano también hay un hombre que considera que la velocidad es su vocación. Un ataque rápido. Esto es para lo que debo actuar yo. No es mocoso. Se oyeron gritos desde fuera del barracón del recién establecido cuartel general del Regimiento Especial de Correos del Cuerpo Italiano. Era Murat, capitán del 13º Regimiento de Cazadores de los Pirineos. Aunque Napoleón lo había dejado a cargo de Eugene hace poco, todavía no obedece ni una sola orden. Jeje, esta es por fin la oportunidad para que el gran Murat logre méritos. No en ese rincón de los Pirineos, sino hacia Roma, el centro del mundo. Nadie podía detener a Murat, que estaba alborotando emocionado. Eugene, que hasta entonces estaba ocupado con el papeleo de la nueva organización de la unidad, esbozó una sonrisa amarga. Aunque Napoleón lo había enviado para controlarlo, no se le ocurría nada por el momento. De todos modos, ¿no podría controlarlo una vez que comenzara la batalla? Necesito quebrar su espíritu. ¿Debería hacerlo pasar hambre de verdad? Entonces Hipólite, que venía arrastrando documentos de organización militar, chasqueó la lengua. Más que hacerlo pasar hambre, un tipo con tanto espíritu se calmaría rápidamente si lo subiéramos a un barco. ¡Qué lástima! ¿Qué? No, piensa en cuando fuimos al Atlántico. Incluso los marineros más rudos perdían el control cuando venía una tormenta en el mar, ¿no? Y eso que los marineros son mucho más rudos que tipos como él. Entonces recordaron cómo Marceau, Tournier e Hipólite no pudieron mantenerse firmes en el barco. Además, hay muchos puertos en esta zona. Incluso Niza, aunque no es un gran puerto, resulta que es un puerto. De repente, mientras consideraba seriamente la idea de alquilar un barco y hundirlo, Eugene se levantó de golpe. Espera. La mirada de Eugene se dirigió hacia el mapa en un lado del barracón. Si la situación es así ahora. ¿Qué? Podría ser matar 2 pájaros de un tiro, no, 3 pájaros de un tiro. El mapa muestra toda Francia. Italia, donde pronto se librarán batallas, el frente del Rin donde ya hay combates, y Flandes, donde ha comenzado la ofensiva general para conquistar los Países Bajos. Sin embargo, la mirada de Eugene no estaba fija en Italia. Era Flandes. En ese momento, Eugene se volvió hacia Tournier. Capitán Tournier. Envía al sargento Armand a París inmediatamente. ¿Qué? Pero, acaba de regresar de París. Además, pronto debemos enviarlo a Toulon como reclutador. Hay algo más urgente. Enviaremos a otro a Toulon. Ah, Chauvin sería bueno. Ante la repentina orden de Eugene, el ayudante Hipólite inclinó la cabeza y preguntó. ¿De qué se trata? Eugene se apresuró a explicar a Hipólite. Necesitamos averiguar la situación en Flandes. Podríamos necesitar usar la armada. ¿Por qué? Si el ejército británico concentra todas sus fuerzas en Flandes. Al pensar en barcos, se le ocurrió algo. En la historia original, Francia también lanza una ofensiva general contra los Países Bajos. Inglaterra, como país aliado, envía una gran flota para salvar a los Países Bajos.
Aunque los Países Bajos son derrotados antes de que puedan desembarcar apropiadamente, Inglaterra da lo mejor de sí. Pero una flota es costosa, e Inglaterra aún no se ha embarcado en la llamada guerra total. Operar una flota a gran escala es abrumador incluso para un solo lugar. Entonces, cuando concentren la flota en el Mar del Norte hacia los Países Bajos, ¿qué pasará con el Mediterráneo? La mirada de Eugene volvió al mapa, hacia el sur de Niza. Córcega podría quedar vacía. Córcega, la tierra natal de Napoleón. Un lugar que pertenece a la civilización italiana pero no es Italia. Una isla aislada que era como un símbolo de la Italia dividida. También es un punto estratégico naval para obtener el control del Mediterráneo occidental. Si ese lugar queda vacío, podemos tomar Córcega, tomar a Murat, y además. Los ojos de Eugene brillaron. Podemos engañar completamente a Austria. Esos son los 3 pájaros de un tiro que Eugene tenía en mente. Capítulo 79. En tiempos de guerra, no solo los soldados luchan. Vaya, así vestidos todos parecen tropas de élite. Ja ja ja. Pierre Collot, el director del Banque Marseille, soltó una carcajada. Los 3,000 uniformes y rifles que había traído hasta el puerto militar de Toulon finalmente encontraron su utilidad. Polly, siendo técnico, solo debe fabricar, y Eugene, como líder del cartel, solo debe dar órdenes. Pero Collot, el ejecutivo real, tenía que encargarse de diversos asuntos como los salarios de los técnicos, el almacenamiento seguro y el transporte rápido. Febrero del año 1795. Un logro verdaderamente alcanzado apenas 5 meses después de que se decidiera la expedición a Italia. Frente a los soldados que acababan de equiparse y completar su entrenamiento básico, un suboficial se cuadró. Nicolas Chauvin, un hombre que una vez estuvo a punto de morir en esta plaza de Toulon. Gracias a usted tenemos todo el armamento, Monsieur Collot. Se lo informaré bien al coronel Eugene. Jeje, sargento Chauvin. Yo solo ayudo en lo que hace nuestro patrón. Ah, asegúrate de decir esto. Que nuestro banco está invirtiendo hasta el último centavo de su capital actual en esta expedición. Sí, definitivamente lo transmitiré. Que el Banque Marseille está apoyando exhaustivamente a la fuerza expedicionaria. Sin embargo, Collot negó con la cabeza seriamente y dijo. No, no es solo eso. El dinero que hemos invertido es exactamente 3 millones de libras. Si esta expedición falla, nuestro banco quiebra. Ya han vertido no solo el capital, sino también todos los fondos ganados en los últimos 2 años. Todo es una apuesta bajo la premisa de que la expedición será exitosa. ¿Qué pasaría si fallara o si las cosas se estancaran? Collot sintió un escalofrío mientras miraba a los 1000 reclutas y los carros de suministros que partirían con ellos. Todo eso es dinero. Más aún, son libros de crédito por los que Collot debe responder. En ese momento, una voz serena se escuchó detrás de Collot. Es inevitable ya que todo se está pagando a crédito. ¿No es así? Un hombre de piel oscura pero cabello blanco, Bruce. Collot saludó alegremente a Bruce. Como el contrabando de Bruce y el banco de Collot son socios en los negocios del cartel, han desarrollado bastante amistad. Oh, capitán Bruce. Hace tiempo que no nos vemos. ¿Qué lo trae por aquí? También fuimos convocados. ¿Eh? ¿Convocados? No me diga que para la fuerza expedicionaria a Italia. Bruce asintió solemnemente mientras miraba al joven Collot. Así es. Una convocatoria directa del patrón. Al parecer, planea usar los barcos de contrabando. Collot también vio a otro joven que había venido junto con Bruce. Es un nuevo capitán que últimamente siempre realiza operaciones de contrabando con Bruce. Esto significa que la flota de contrabando de Bruce, que está actualmente operando en primera línea, se detendrá. De repente, ante esta vertiginosa sensación, Collot volvió a estremecerse. Eso es un problema. El contrabando es nuestra principal fuente de ingresos para el cartel Beauharnais. He oído que la fábrica de armamento funciona las 24 horas. Todo es a crédito, a crédito. Además, hasta ahora estaba bien, pero el futuro es más problemático. El salario de los técnicos no es a crédito. Es cierto que los artesanos especializados mantienen la fábrica de armamento funcionando arduamente. Uniformes, rifles, botas militares, pólvora, municiones. Nada sale gratis.
Francia, que aún no ha iniciado su revolución industrial, debe reunir personas para producir todo. Y todo eso es dinero. Los intendentes del general Bonaparte dicen que la expedición continuará al menos 3 meses. Hasta entonces, debemos suministrar materiales para un ejército de al menos 40.000 hombres. Es una tarea difícil incluso para el cartel Beauharnais, especialmente para el Banque Marseille, a pesar de haber acumulado bastante capital. La guerra requiere tal cantidad inmensa de fondos. No es casualidad que la antigua Casa Real francesa quebrara por librar guerras. Justo cuando las expresiones de Collo y Bruey se tornaban sombrías, alguien gritó desde la dirección de los carros de suministros. Era el joven intendente del Cuerpo de Italia. Vaya. La mercancía es excelente. Revisión completada. ¿Nos la llevaremos bien, Monsieur Collo? Oh, sí, Monsieur Albert Permont. Asegúrese de volver victorioso. Eso depende del general Bonaparte. Jaja. Mientras saludaba a Permont, quien se alejaba alegremente conduciendo el carro, Collo volvió a suspirar. Mire. Todos esos uniformes, botas militares, mosquetes y pólvora. Todo a crédito. Aunque la pólvora venga de fábricas estatales, el resto debemos proporcionarlo nosotros. Así realmente vamos a quebrar. Entonces Brueys preguntó. ¿Y las provisiones? ¿Eh? No, ¿también tenemos que encargarnos de eso? El Cuerpo de Italia probablemente no tenga otros lugares para obtener provisiones. Tal vez nos llamen por eso. Ciertamente, con barcos de contrabando se podrían suministrar provisiones por la costa. Aunque, por supuesto, se necesitaría una fuente de suministros. Sintiendo que el trabajo aumentaba nuevamente, Collo chasqueó la lengua. A este paso, tendremos que barrer con todo el trigo de la zona. Ay, esta expedición debe ganar absolutamente. Asegúrese de decírselo al patrón. Por supuesto, si ganan todo estará bien. No es casualidad que Napoleón hablara de una Italia llena de tesoros. Sin duda, Italia ha sido el centro del comercio mediterráneo durante siglos y es una tierra que ha acumulado inmensas riquezas. Si la expedición tiene éxito, todo eso podría pertenecer a los conquistadores. Sin embargo, todo esto es prácticamente una apuesta. Una apuesta donde apostando todo, si ganas lo obtienes todo, pero si pierdes lo pierdes todo. Igual que la revolución. Entonces Brueys respondió con una sonrisa serena y tono confiado. Así es. Pero, ¿cuándo hemos visto a nuestro patrón hacer una apuesta que no pudiera ganar? Collo también sonrió levemente. Siempre ha sido así. Por supuesto, ni Brueys ni Collo sabían aún qué tipo de apuesta les esperaba. En realidad, Eugene está preparando otra apuesta. Las apuestas siempre necesitan cartas. Y una de las cartas que Eugene está preparando sigue muy activa hoy. Es Murat, el apasionado jinete. Jamás obedeceré órdenes de un mocoso. No pienses en darme órdenes. ¿Entendido? Jinete juvenil o lo que seas. Ahora, Murat ha llegado hasta la oficina de Eugene, agitado y gritando. El Cuerpo de Italia finalmente ha llegado a la víspera de su partida. Por eso parece que Murat también está nervioso. Eugene, que estaba revisando los planes finales antes de la movilización, miró de reojo a Murat y sonrió levemente. Probablemente teme que Eugene dé alguna orden de carga. Hippolyte silbó. Vaya, qué energía. Y eso que pronto partiremos. Por otro lado, Tournier, que estaba de pie detrás de Eugene como guardaespaldas, frunció el ceño. Entonces Murat retrocedió sobresaltado. Era porque Tournier, además de ser muy alto, era más musculoso que Murat y parecía un poco intimidante. Sí, si me amenazas, es un duelo. HMPH. Viendo a Murat retroceder discretamente, Tournier preguntó en voz baja. ¿Lo golpeo? ¿Podrías ganarle? Aunque tenga buena apariencia, parece que no sabe pelear. Yo, aunque no lo parezca, soy un guerrero veterano que ha viajado entre Vendée, Marsella y París, mi coronel. Eugene negó con la cabeza y preguntó. Déjalo. Por cierto, ¿ha vuelto Nicolas Chauvin? Nicolas Chauvin, el soldado reclutado forzosamente gracias a que Eugene y Napoleón le salvaron la vida en Toulon. Ante las palabras de Eugene, Tournier asintió. Al mismo tiempo, Armand, que acababa de regresar de París, salió corriendo en posición de firmes y trajo a Chauvin.
El soldado que acababa de regresar de Toulon, Chauvin, se cuadró enérgicamente frente a Eugene. Suboficial Chauvin. Me presento. Bienvenido, sargento Chauvin. ¿Los soldados de Toulon también están todos organizados? Sí. Los soldados de la compañía especial existente son ahora suboficiales, y los nuevos soldados de Toulon son soldados rasos. Actualmente están en entrenamiento de formación. Entrenamiento de formación, es decir, entrenamiento para alinearse en formación. Este entrenamiento se introdujo formalmente en los ejércitos europeos desde el siglo XVI. Aunque para un civil pueda parecer innecesario, es el método más sencillo para convertir a una persona común en soldado. Es porque hace que todos realicen la misma acción ante una sola orden. Es similar a las marchas, trotes y entrenamientos de guerrilla en la historia moderna original. Eugenia asintió y luego ladeó la cabeza. Entonces, ¿Bruce? En ese momento, alguien más entró a la oficina. Acabo de llegar, patrón. Era Bruce, el capitán de la flota de contrabando Beauharnais. Sin embargo, junto a Bruce había un joven que parecía demasiado joven. Eugene ladeó la cabeza y preguntó. Veo un rostro desconocido. ¿Su nombre? De inmediato, el joven se cuadró y gritó. Buenos días. Soy Robert Surcouf. He oído mucho de usted por mi primo. Murat, que observaba la escena atónito, frunció el ceño sorprendido. ¿Qué le pasa? ¿Se tragó un megáfono? Eugene también se sorprendió un poco. No por el volumen, sino por el nombre Robert Surcouf. Es el hombre que originalmente llegaría a liderar la principal flota corsaria de Francia. Después de observar silenciosamente a Robert, Eugene sonrió. Bienvenido. ¿Nicolás fue a Flandes? Sí. Así es. Me retrasé escoltando a Madame Desiree Osu. Puedes bajar la voz. Sin embargo, usa ese volumen en la próxima batalla. En ese momento, Bruce preguntó sorprendido. ¿Qué quiere decir con próxima batalla, patrón? No me diga que son órdenes de participar en la expedición a Italia. Mitad cierto, mitad falso, almirante Bruce. ¿Eh? ¿Almirante? Cuando Eugene chasqueó los dedos, Hippolyte sonrió y sacó una carta de su pecho. ¡Zas! Los ojos de Bruce, que recibió la carta, se agrandaron. Esto. Es el nombramiento de París. Nuevo almirante de la flota del Mediterráneo, Franois de Bruce. Al almirante, yo no tengo las cualificaciones. En ese momento, se escuchó una voz melodiosa. Las tiene, más que suficientes. Esta vez incluso el irrespetuoso Murat se puso en posición de firmes. Era porque había entrado el comandante del cuerpo de Italia francés, Napoleón. Junto con sus habituales acompañantes Junot y Marmont, el general de división Massena también sonreía detrás de ellos. Bruce, confundido, saludó mirando a Napoleón. Ah, buenos días, comandante Bonaparte. He oído mucho de usted, almirante. Soy Bonaparte, quien dirigirá la expedición a Italia. Espero que me ayude con la operación de distracción. ¿Operación de distracción? Eugene entregó otra carta traída por Tournier. Es un telegrama urgente del regimiento postal bajo el comando de seguridad de París. Son noticias de Flandes, parece que Inglaterra está concentrando sus fuerzas navales en Holanda. Esto fue el resultado de la ofensiva de Osu en Flandes. Holanda estaba en peligro. Para Inglaterra, significaba que podría perder a un aliado, socio financiero y punto de desembarco marítimo. Como resultado, estaban movilizando toda su flota del Mediterráneo hacia Flandes. Incluso para Inglaterra, es difícil operar múltiples flotas a gran escala. Cuando Bruce, comprendiendo el significado de estas palabras, estaba a punto de abrir la boca, Eugene dijo. Eso significa que Córcega quedará vacía. Nos han subestimado demasiado. Tenían la flota, pero no oficiales navales para operarla. Sin embargo, ahora los tenemos. Eugene, con los ojos brillantes, ordenó a Bruce. Puede usar a todos los marineros del cartel Beauharnais, almirante. Incluyendo al capitán Robert Surcouf aquí presente. Para este preciso momento había traído a Bruce desde Toulon. En la historia original, Córcega también fue reconquistada alrededor de la expedición italiana de Napoleón.
Pero ahora, gracias a la gran ofensiva en Flandes, la oportunidad había llegado antes que en la historia original. Especialmente efectivo fue que la flota mediterránea de Toulon permaneciera intacta. Incluso los oficiales navales de origen noble bajo el mando de Bruce. Sin embargo, esto significaba la suspensión total de las operaciones de contrabando del cartel Beauharnais. Realmente lo ha apostado todo en esta expedición, patrón. Llámeme coronel. No, para mí siempre será patrón. Bruce declaró con rostro sereno pero decidido. Pondré Córcega en manos del comandante y del patrón. Si Córcega era conquistada, el control del Mediterráneo occidental volvería parcialmente a Francia. Especialmente, durante el ataque a Italia, la posibilidad de que llegaran refuerzos británicos se reduciría drásticamente. Napoleón sonrió muy satisfecho. En ese momento, Eugene se dirigió a Napoleón, compartiendo algo que acababa de ocurrírsele. Ah, comandante. En el viaje a Córcega, ¿podría permitir que uno de mis subordinados se una al barco de reconocimiento? Haz lo que quieras como comandante del regimiento. Pero, ¿quién? Ahí, ese potro salvaje que no obedece mis órdenes sería perfecto. Las miradas de Eugene y Napoleón se dirigieron hacia un rincón del cuartel. Justo donde estaba Murat. Murat, que hasta entonces mantenía la posición de firmes por la presencia de Napoleón, abrió los ojos de par en par y gritó. Espera, ¿por qué yo? Soy un húsar. No un marinero. Ciertamente, los húsares son caballería, y la caballería detesta enormemente salir al mar. Sin embargo, en este lugar había dos hombres que consideraban los barcos como su vocación. Entre ellos, había uno joven que, como Murat, era impetuoso y no contenía su ira, un ex contrabandista. No era Robert, sino Masséna. Marinero, qué manera tan dura de hablar. Los marineros también son hombres de mar que arriesgan sus vidas en el océano. No, no es eso. ¿Por qué yo tengo que ir en barco? Si el comandante lo ordena, obedece sin rechistar. Masséna pateó fuertemente el estómago de Murat. ¡Pum! Murat, recibiendo el golpe inesperado, se tambaleó y cayó. Masséna levantó las cejas y se encogió de hombros. De repente, su mirada se dirigió hacia Bruce y Robert. Bueno, ¿lo he dejado más fácil de llevar? Bruce esbozó una sonrisa amarga, pero Robert, acostumbrado a este tipo de situaciones, solo rió entre dientes. A finales del siglo XVIII, tanto en la marina como en los barcos de contrabando, los marineros eran muy rudos. Después de todo, si había un motín en el barco, todos podían morir. Napoleón se encogió de hombros. Masséna también sabe dar buenos golpes. Tomaremos al potro salvaje en el barco y lo haremos volver. Al menos hasta la primera batalla contra el ejército austríaco. Hazlo así. ¿Podrás cumplir con el cronograma? Eugene, en lugar de responder, miró a Bruce. Por supuesto, patrón. Y comandante. Bruce lo afirmó. Ganasen o perdiesen, devolverían al potro salvaje. Entonces, ¿cuál era la verdadera jugada que Eugene tenía en mente? ¿La movilización de la flota del Mediterráneo es un engaño? En la oscura noche, en la víspera de la partida, los generales de alto rango se reunieron en el cuartel general italiano. Masséna, Augereau, Serrier. Y Napoleón sentado en la posición principal. El encargado del briefing era Eugene. Eugene sonrió mirando a Masséna, cuyos ojos se habían agrandado, y dijo. Así es. Está bien si conquistamos Córcega, y no importa si no lo logramos. Con Bruce al mando, es improbable que perdamos la flota del Mediterráneo. Parece ser una persona prudente. Pero si la conquista no tiene éxito, ¿de qué sirve? Hará que los enemigos se confundan. General de división Masséna, permítame hacerle una pregunta. De repente, Eugene dirigió sus palabras a Masséna pero su mirada a Napoleón y preguntó. Originalmente, ¿a quién pertenece Córcega? En ese momento, Napoleón habló primero. Me gustaría decir que es tierra de los corsos, pero esa no es la respuesta. ¿Génova? Exacto. Es un país neutral. Si ocupamos Córcega, la costa de Génova quedará a la vista. Ya veo. Originalmente, Córcega era territorio de Génova. El llamado movimiento de independencia corso fue contra Génova, no contra Francia. Simplemente pasó a Francia porque Génova no podía manejarlo. ¿Qué significa esto?
Significa que Génova y Córcega están muy cerca. Si Córcega cae en manos francesas, la zona marítima de Génova quedará bajo el alcance de la flota francesa. Significa que el control del mar de la costa occidental italiana pasará a Francia. Todos malinterpretarán los movimientos del cuerpo de Italia. Pensarán que van hacia Génova. Eugenia sintió. Exactamente esto. Una operación de engaño para atacar Génova. De repente, el bastón de mando de Eugenia señaló el mapa de Italia. Y nosotros atacaremos directamente Cerdeña. Ni Génova, ni la isla de Cerdeña, sino el reino de Cerdeña. Ese es el verdadero objetivo del cuerpo de Italia de Napoleón. Capítulo 80. Incluso en 1795, cuando se acercaba el siglo XIX, la navegación invernal seguía siendo algo que los marineros querían evitar. Wash. Sin embargo, había una serie de barcos navegando en el Mediterráneo occidental, en la costa oeste de Italia, en el mar Tirreno. Su altura superaba la de un edificio de 3 pisos, con los mástiles bajados y anclados en el mar. En medio del constante balanceo por las violentas olas. Los capitanes se reunieron en el buque insignia central, el Eugene. El capitán del buque insignia y comandante de flota, el almirante Franois de Bruneis, tomó la palabra. Bien, antes de entrar, repasemos una vez más los puntos clave de la operación. El comandante de la flota de Tolón, Pierre Martin. Pierre Charles Villeneuve, veterano de la Guerra de Independencia Americana. Lou Casabianca, un corso que como Napoleón eligió la marina en lugar del ejército. Todos ellos se habían unido a la revolución, fueron capturados en Tolón, liberados y ahora se habían unido a esta flota. En particular, Martín y Casabianca habían sido miembros del cartel Eugene. Martín habló con confianza. La ocupación de Córcega. Antes de eso. Es una operación de distracción para la campaña italiana y asegurar el control marítimo previo. Cuando Villeneuve interrumpió, Brueys negó con la cabeza. Incluso antes de eso, capitanes, díganme el verdadero significado de nuestro movimiento. Mientras todos se miraban entre sí, un joven capitán al final habló. Venganza. Robert Surcouf, un hombre que regresó para encontrar el mundo patas arriba después de dedicarse al contrabando en el Océano Índico. Para adaptarse al nuevo mundo, siguió a su hermano y se unió al cartel Beauharnais. Allí arriesgó su vida realizando contrabando en Italia. Ahora, a principios de sus 20 años, se encontraba aquí como capitán de un navío de línea. Surcouf, el más rudo entre los rudos marineros, un ex contrabandista, exclamó. No sé mucho sobre la situación anterior en el Mediterráneo, pero sé una cosa. La humillación que sufrimos los franceses en Tolón. Ah, es horrible solo pensarlo. Maldita sea, ni siquiera era un rebelde, pero fui capturado y humillado por el ejército revolucionario por un malentendido. Ante estas palabras, Villeneuve y Casabianca apretaron los dientes y gritaron. Incluso consideraron huir a Inglaterra debido a la desconfianza del gobierno revolucionario. Se quedaron porque Brueys se había establecido aquí como un respaldo sólido. Como figura clave del cartel Beauharnais, la compañía comercial emergente más exitosa durante la revolución. Pero la humillación permanecía en la memoria. De repente, Surcouf agitó su puño. Todo esto es culpa de los ingleses. Justo cuando los capitanes iban a asentir, Brueys sacó su reloj de bolsillo. Clic. Un regalo reciente de Eugene. Un reloj hecho como pasatiempo por Samuel Pauli, el mejor técnico del cartel Beauharnais. No era tan elegante como el reloj real de Eugene, pero era preciso. Lo suficientemente preciso como para medir el tiempo incluso en este mar húmedo. Brueys verificó la hora y asintió. Sí, es hora. La mirada de Brueys se dirigió nuevamente a los capitanes. Todos tienen razón. El objetivo operativo es la ocupación de Córcega, el objetivo estratégico es apoyar la campaña italiana, y nuestro objetivo, la venganza. Desde el inicio de la revolución, la Marina solo había sufrido derrotas. No pudieron romper efectivamente el bloqueo de la flota británica en el Atlántico. La operación más exitosa hasta ahora había sido el despliegue en Martinica. Villeneuve, quien había logrado ese despliegue exitoso, también participaba en esta ofensiva. Pero incluso eso fue una operación exitosa solo porque huyeron cada vez que aparecía la flota británica.
Nunca fue una victoria en combate. Hoy es completamente diferente. Porque la flota francesa luchará en condiciones favorables. Sin embargo, Bruey se dirigió fríamente a los capitanes excitados. Pero todo eso solo es posible si sobrevivimos. ¿Qué? Almirante, pero somos soldados, y los soldados deben estar preparados para morir. Incluso si morimos. Cuando Casabianca, el imprudente corso, estaba a punto de protestar, Bruey gritó. Piensen en el joven cadete que salvó esta flota. Es el nombre dado a este buque insignia. Originalmente, el nombre del buque insignia era Louis. Sin embargo, Bruce, el nuevo almirante de la flota del Mediterráneo, nombró al buque insignia con el nombre del joven que lo salvó. Eugene, la pronunciación francesa de Eugene. Bruce, de pie en la cubierta del navío de línea que una vez estuvo a punto de ser consumido por las llamas, declaró con voz clara. Un niño de 12 años arriesgó su vida para proteger estos barcos. Además, nos salvó y preservó la marina francesa. Es cierto. ¿Por qué lo hizo? ¿Solo por temeridad? No. Hacia Casabianca y los capitanes que asintieron, Bruce lanzó un grito apasionado. Fue porque tenía fe en que protegeríamos los mares de Francia. Por lo tanto, debemos proteger esta flota. Esa es nuestra misión. Esta es la lealtad francesa, del país de los caballeros. Se paga a la deuda debida cumpliendo con el deber. Entonces, ¿cuál es la misión de la Marina? Recuperar los mares de Francia. Solo hay una condición. Deben proteger esta flota. Bruce ordenó la dispersión. Vamos a Córcega. Pero recuerden que lo más importante es proteger la flota. Capitanes. Sí. Todos desembarquen. Regresen a sus barcos y sigan al buque insignia. Los capitanes, con el espíritu elevado, partieron en botes hacia sus respectivos barcos. Sin embargo, había un hombre corpulento en el buque insignia Eugene que no compartía ese entusiasmo. Un oficial de caballería de origen, Murat. Quiero pisar tierra. ¿Qué dice este idiota? El almirante acaba de dar un discurso conmovedor. Sálvenme, por favor. Robert Surcouf, el capitán del Eugene, pateó bruscamente a Murat, que sufría de mareo. Cállate y recoge el ancla, hombre de tierra. Apenas 10 días en el mar. Murat, ya completamente harto, miró al cielo. Si este es el precio de la insubordinación, quisiera arrepentirse y retractarse 100 veces. Déjenme montar a caballo. Seré obediente, sea cadete o lo que sea. Ah. Desafortunadamente para Murat, la batalla naval apenas comienza. Además, es un camino donde la victoria no está garantizada. Después de todo, el oponente es la Marina Británica, la más poderosa de los mares del siglo XVIII. Sin embargo, la victoria suele ser más fácil cuando el otro es peor que cuando uno es mejor. Dicen que el cuerpo expedicionario francés en Italia ha partido. La capital de Córcega es una ciudad llamada Ajaccio. En realidad, Córcega misma tiene poca población y muchas montañas, así que su capital sería del tamaño de un pueblo en el continente. Aún así, es la ciudad más próspera de la isla. También fue la base de la familia Bonaparte cuando estaban en Córcega. Una ciudad donde una vez Joseph fue juez, Napoleón comandante de la guarnición, y Lucien agitador. Ahora son los británicos quienes ocupan este lugar. El gobierno general británico de Córcega. Es la base desde la cual los británicos controlan Córcega, centrada en este Ajaccio. Paoli, quien una vez lideró a los corsos en su movimiento de independencia, estaba sentado tristemente como una especie de asesor. Hasta el punto de que escuchaba con indiferencia el informe del capitán retirado de la Marina Real, Sidney Smith. Francia, un país que una vez fue enemigo de Paoli. Ahora no le importaba si iban a Italia o a cualquier otro lugar. Naturalmente, el gobernador Gilbert Elliot, que escuchaba el informe, tenía una actitud completamente opuesta. El gobernador Elliot miró ansiosamente el informe y preguntó a Sidney. Es incomprensible. ¿No conoce la situación del ejército en Italia? ¿Y dicen que van a una expedición? ¿Cuál es la razón? Es un desastre. Pero dicen que ha llegado un nuevo comandante. ¿Cuál es su nombre? Hay una razón por la que Elliot está ansioso ahora. Es porque Ajaccio está prácticamente vacío.
Originalmente, Gran Bretaña no tenía bases territoriales en el Mediterráneo excepto Gibraltar. Ahora pueden entrar y salir de los puertos como si fueran propios porque España y el Reino de Nápoles son aliados, pero eso podría cambiar en cualquier momento. Por eso la flota británica del Mediterráneo ha permanecido en Ajaccio hasta ahora. Pero repentinamente llegó una orden de retirada desde la patria. Fue debido a la decisión del gobierno de defender los Países Bajos y atacar Flandes. Por lo tanto, toda la gran flota se ha ido y solo quedan unas 5 fragatas. Si por casualidad el ejército expedicionario italiano también apunta a Córcega, sería una emergencia. Entonces, mientras Elliot estaba ansioso, Sidney frunció el ceño y mencionó un nombre familiar. Napoleón Bonaparte. En ese momento, quien reaccionó fue una persona completamente diferente. Un hombre que estaba recostado relajadamente. Era el almirante Horatio Nelson, agregado naval británico en Génova que entraba y salía de Córcega como si fuera su casa. Vaya, ¿no es ese el oficial que te destrozó el trasero, Sidney? ¿Pero ahora es comandante? Cállese, almirante Nelson. La pérdida de Tolón en ese momento fue inevitable. Ah, sí. Pero. Nelson se burló de Sidney con una sonrisa despectiva. Yo habría quemado toda la flota allí. Todas y cada una de las naves. Sidney rechinó los dientes, pero las palabras de Nelson eran incisivas. La flota francesa del Mediterráneo. No pudieron quemar ni un solo barco de la gran flota de 30 navíos de línea. Hasta el punto de que hay una evaluación de la Marina Nacional que dice que hubiera sido mejor entregar Tolón temprano y destruir los barcos. Por eso Sidney, quien en la historia original habría regresado a la flota del Atlántico, todavía está en el Mediterráneo. Ansioso por recuperar su honor. Sidney, enfurecido, miró fijamente a Nelson y espetó. De todos modos, no tienen oficiales para operarlos. ¿Qué quiere decir, coronel Sidney Smith? Es simple, gobernador Gilbert Elliot. Francia, después de la revolución, mató y expulsó del ejército a innumerables oficiales nobles. Entre ellos había muchos oficiales navales experimentados. Sidney declaró con confianza, como si quisiera que Nelson escuchara. Probablemente, aunque tengan navíos de línea, no podrán sacarlos al mar. Ante esas palabras, Nelson se encogió de hombros. De hecho, las palabras de Sidney no estaban para nada equivocadas. El gobierno revolucionario purgó a los oficiales nobles, y entre ellos había oficiales navales. La mayoría deberían haber emigrado, muerto o desaparecido tras retirarse. Si no fuera porque un joven jugador con sed de dinero los reclutó en masa como contrabandistas y oficiales navales. En ese momento, Paoli, que estaba sentado distraídamente, murmuró temblando. ¿Napoleón? ¿Acaso es Napoleón Bonaparte? Reaccionó tarde porque el nombre había cambiado a su versión francesa. Nelson ladeó la cabeza y miró a Paoli. ¿Qué iría a decir ahora ese viejo que tanto le desagradaba? ¿Lo conoce, expresidente Paoli? Lo conozco. Vaya si lo conozco. Si es quien creo que es. Y bien. Bueno, parece que es Corso. En ese momento, Paoli gritó. Es alguien que no conoce la rendición. Hay que cortar el brote antes de que crezca. Si no, ni siquiera Inglaterra estará a salvo. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón hubiera tenido 1000 soldados en Córcega? Paoli nunca habría podido expulsar a Napoleón. También habría sido imposible que Inglaterra tomara Córcega. Sin embargo, cuando se atrevió a decir que Inglaterra no estaría a salvo, Nelson gruñó mostrando los dientes. Ahí vamos otra vez. Esas malditas megalomanías. No es eso, señor Nelson. Llámame almirante, viejo. Nelson miró fijamente a Paoli y gritó. ¿Todavía crees que eres el rey de Córcega? Ahora esto es territorio de su majestad el rey de Inglaterra. Y tú eres un súbdito. ¿Por qué Nelson odiaba a Paoli? Hay una razón sumamente emocional. Para Nelson, Paoli es solo un viejo que vendió su país. Y además, solo es de una pequeña isla en un rincón del Mediterráneo. Pero los altos mandos de Londres lo tratan como si fuera realeza por ser expresidente y demás. Y además es terco y no escucha razones, así que Nelson no puede evitar enfadarse. Justo ahora es igual. Si tanto miedo le da ese tal Napoleón, deberían establecer medidas defensivas.
Sin embargo, Paoli se opuso firmemente a la construcción de defensas y la formación de reservas, argumentando que los habitantes se resistirían. El gobernador Elliot, siendo un burócrata, está atrapado entre Nelson y Paoli sin poder hacer nada. Paoli, con su rostro terco enrojecido, estaba a punto de enfadarse con Nelson. Fue entonces cuando... ¡Bam! Justo cuando los dos testarudos estaban a punto de chocar, un capitán irrumpió en el cuartel general. Era el ayudante de Nelson, Thomas Hardy. El teniente Hardy gritó con el rostro pálido. Es una emergencia, gobernador Elliot. Ah, almirante Nelson, también está aquí. Deben salir inmediatamente. ¿Qué sucede, señor Hardy? Hay que mantener los modales. Almirante, no busque modales que ni siquiera mantiene. El enemigo está atacando. Nelson sonrió y preguntó a Hardy. Bien, estaba aburrido. ¿Cuántos barcos? Era Nelson, quien había estado tan aburrido en Génova que solo se dedicaba a su amante casada. Ha pasado un año desde la ocupación de Córcega. Ya estaba pensando que sería bueno volver a Inglaterra, cuando de repente se presenta un combate. Hardy respondió aún con el rostro pálido. 30 barcos. ¿Así? Bastantes. ¿Son bergantines? ¿O acaso fragatas? Bueno. De repente, tragando saliva, Hardy informó. Todos son, como mínimo, navíos de línea. Parece que la flota francesa del Mediterráneo ha salido en pleno. Esta vez fue Nelson quien palideció. Un intenso fuego de artillería sacudió el costado del barco. ¡Bum! 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 También nosotros tenemos cañones. Pero los números son completamente abrumadores. Navíos de línea, los mejores buques de guerra que dominaron finales del siglo XVIII. Con 3 cubiertas de altura, al menos 80 cañones, y una tripulación mínima de 500 hombres. Que vinieran 30 barcos significaba que habían llegado al menos 15,000 marineros. Aunque las batallas aún no se decidían solo por el fuego de artillería, era imposible enfrentarlos. En tonelaje, números y artillería, eran superiores en todo. Un almirante que comandaba desde la fragata Victory gritó. ¡Ah! ¿Qué diablos he estado haciendo en esta isla? En Flandes debe estar librándose una batalla naval que decidirá el destino del Imperio Británico. Debería haber ido allá. Era Nelson, el oficial naval de lenguaje áspero. Ahora que comenzaba la era de las guerras revolucionarias. Nelson, quien una vez comandó una flota de escolta civil, había vuelto a la marina, pero fue un error venir como agregado a Génova. Debería haberse quedado con la flota del Atlántico. O quizás debería haber impedido que la flota del Mediterráneo partiera. De cualquier manera, ahora que la flota de línea francesa había zarpado, Nelson estaba impotente. ¿Cuál era la razón? Una era que toda la flota británica del Mediterráneo estacionada en Córcega había partido por Gibraltar. La otra era el problema de Tolón. De repente, Sidney Smith, el hombre que había sido derrotado en Tolón y venido a Córcega, gritó mientras dirigía el fuego de artillería desde un lado. Este también es un campo de batalla lo suficientemente difícil, almirante Nelson. Cállate, Sidney Smith. Si no hubieras dejado escapar estúpidamente a la flota del Mediterráneo. No estaríamos aquí luchando tan duramente. Te digo que hice todo lo que pude. En ese momento, Nelson agarró a Sidney por el cuello y gritó. ¿Eso? ¿Todo lo que pudiste? ¿30 navíos de línea? A lo lejos, enormes barcos emergían atravesando la niebla. ¡Bum! De este lado solo había 5 fragatas. Comparado con 30 navíos de línea, no solo el tonelaje de los barcos era diferente, sino que el número de cañones era incomparable. Era una situación donde tenían que enfrentar cientos de cañones con apenas decenas. Si seguimos así estamos acabados. Aunque los navíos de línea enemigos son abrumadores, si nos retiramos a tierra y luchamos, ¿acaso somos el ejército de tierra, idiota? Nelson gritó hacia Sidney, el fracasado de Tolón que aún no recuperaba el sentido. O quizás deberíamos traer a la milicia corsa para usarla como carne de cañón. Fue entonces cuando... ¡Bang! Una bala golpeó el barco. En ese momento, una astilla de madera salió disparada. La guerra es una situación extrema donde los accidentes más fortuitos pueden causar heridas fatales. La astilla rozó un ojo. El ojo derecho de Nelson.
Ah, mi ojo. Dios mío, almirante Nelson. ¿Dónde hay un médico? Sí, señor, el enemigo está atacando. Nelson cayó mientras recibía primeros auxilios, gritando de dolor. Maldita sea, todo esto es culpa del estúpido Sidney Gilbert Elliot. No, es culpa de Paoli. Es otro almirante británico que también fracasó y fue expulsado de Tolón. Sidney Smith, el oficial que falló en quemar la flota del Mediterráneo en Tolón, está justo a su lado. Gilbert Elliot es el administrador nombrado actual gobernador británico de Córcega. Ninguno de los tres previó que la flota francesa atacaría repentinamente. Según la inteligencia, todos los oficiales de la Marina francesa habían emigrado o muerto. ¿De dónde habían salido repentinamente los oficiales navales capaces de operar una flota tan grande? Ya fuera Sidney, Elliot o el gobierno británico, era evidente que todos habían fallado en su inteligencia. De repente, Nelson, apenas atendido, se levantó de golpe con un vendaje en su ojo derecho. Retirada. Almirante, ¿está seguro? ¿Qué, quieres luchar en estas condiciones? Si esos bastardos abren fuego formalmente, el edificio del gobernador volará por los aires. Embarquen al gobernador Elliot y los funcionarios del gobierno. El capitán Thomas Hardy comenzó a mover el barco apresuradamente. Mientras entraban urgentemente al puerto de Ajaccio en la isla de Córcega, Nelson rechinaba los dientes. Entraban al puerto ahora para escapar. Pero si volvía, sería para conquistar. Definitivamente, volveré. A este Mediterráneo. Era el momento en que el almirante tuerto, Nelson, juraba venganza contra la flota francesa del Mediterráneo. Fin del capítulo 80.